La pobreza y el desempleo debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19, que ha paralizado la actividad económica en todo el país, podría dejar más de 10 millones de pobres, asegura el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. De acuerdo con el análisis denominado La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el número de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, es decir, aquellas cuyo ingreso es insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, se incrementará entre 6.1 y 10.7 millones de personas. Al respecto, el doctor Adolfo Sánchez Almanza, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica cuál es el impacto económico del coronavirus entre la población. Dentro de la canasta básica, lo que permite estimar la línea de pobreza, ya sea pobreza por ingresos o pobreza extrema, el tema central es alimentación, pero luego siguen temas de salud, de educación, de vivienda. Ahí es a donde la gente destina el mayor porcentaje de sus ingresos, el tema del transporte. Entonces, por ahí del 2018, el que es el último dato que hizo Coneval por los datos de la encuesta de ingreso-gasto, ya se hablaba de que alrededor de 61 millones de personas tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos. Porque cuando el Coneval hace el cálculo de la población en situación de pobreza, habla de 52 millones, pero 61 millones ya están debajo de la línea del ingreso. Y si el impacto del COVID va a ser sobre todo en ingreso, estamos hablando de la mitad de la población del país. Esa es la magnitud del reto que tenemos. El documento destaca que entre los sectores más vulnerables se encuentra la mujer, porque además de los posibles efectos de la pobreza, se suman los costos y esfuerzos que conlleva que participan en mayor proporción en las tareas de cuidado en casa y del trabajo doméstico. Pero también los indígenas se convierten en un grupo de alta prioridad. Habla el especialista en temas económicos por la UNAM, el doctor Adolfo Sánchez. Son los grupos indígenas. Hay que decir que en la población indígena la pobreza es mucho mayor. Entonces, los municipios donde radica o predomina la población indígena deben ser prioritarios. Estaríamos ahí pensando en alrededor de unos 8 millones de personas que, digamos, son población indígena, pero empobrecida. Entre mujeres, por supuesto, también, y tenemos los grupos vulnerables, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas. Normalmente no tienen un contrato formal, son contratos a la palabra, eventuales, por un día, sin seguridad social. Y, por ejemplo, los últimos datos indican que el trabajo doméstico representa alrededor del 22-23% del Producto Interno Bruto. Y de ese trabajo, pues la mayor parte es trabajo doméstico de las mujeres, también en casa. De acuerdo con el Coneval, la pérdida de empleos traerá como consecuencia no solo la disminución de los ingresos de los hogares, sino la pérdida de las prestaciones laborales que el empleo formal brinda. Sin embargo, los sectores más afectados son los que trabajan en la informalidad. En este contexto, el doctor Adolfo Sánchez considera correctos los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. La formalidad en México es del 55% y estamos hablando de 31 millones de trabajadores informales. Y esos pues no tienen una relación contractual laboral. Entonces, a esas personas entendemos que va dirigido una gran cantidad de programas del presidente. Y sí, por ejemplo, 3 programas, Jóvenes Construyendo el Futuro, los programas de mejoramiento urbano, Sembrando Vida, ya son 660,000 empleos. Es muy importante porque van a contribuir a amortiguar el impacto. Se habla en total de más de 2 millones que se van a generar, pero esos empleos pues se van a ir creando gradualmente a lo largo del año, ¿verdad? Entonces, el tema es formalizarlos y que sean permanentes, no que sean eventuales. Si se invierte, si se aplican estos programas, la recuperación
recuperación de la demanda y del bienestar puede ser mucho más rápido, ¿no? Pero el panorama desolador del desempleo podría agravarse, debido a que estimaciones del Banco de México señalan que la parálisis económica por la emergencia sanitaria pondría en riesgo la pérdida de 10 millones de empleos formales en México. Escuchemos al especialista de la UNAM, Adolfo Sánchez. Esta idea de los más o menos 10 millones de plazas en riesgo también tiene alguna coincidencia con la estimación del Banjico, pero hablan de riesgos, es decir, de que algunos empleos, sobre todo los formales, están en riesgo. No quiere decir que ya se perdieron. ¿Y eso de qué depende? Bueno, de qué tan expuestos están esos trabajos a las actividades económicas que se suspendieron por no ser esenciales, ¿no? Y luego a temas de impactos externos. Por ejemplo, pues México, ya se ha dicho, está muy inserto en cadenas globales de valor, sobre todo el tema automotriz, electromecánica, aeronáutica. Estas actividades que forman parte de cadenas globales de valor son de las primeras que se vieron afectadas. Por último, el doctor Adolfo Sánchez Almanza, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, mencionó que la recuperación económica del país se logrará si se trabaja en conjunto gobierno y empresarios socialmente responsables, dejando a un lado la corrupción. Para Radio Educación, Rafael González Domínguez.